En este vídeo os voy a hablar de cómo acompañar las emociones en vuestros hijos y en vuestras hijas. Los niños y las niñas, como os decía en el anterior vídeo, son pura emoción. Su parte racional no está desarrollada. Desde los 2 hasta los 7 años se desarrolla toda la parte prefrontal del cerebro y se desarrolla la capacidad racional. Y a partir de los 7 años se asienta esa capacidad, ¿sí? Entonces ellos viven la vida a través del cuerpo y son pura emoción. Además que están explorando y experimentando y todo son novedades y todo las emociones es un constante en su vida para expresar, para canalizar esas vivencias, para darles señales de para dónde, para sí, de poder expresar, de poder liberar. Y es muy importante que nosotros lo tengamos presentes, sobre todo para saber cómo acompañar estas emociones y estas necesidades que tienen nuestros hijos y nuestras hijas de expresar esas emociones, ¿sí? Hemos de entender que a los 2 años es cuando ellos expresan emociones desde que son bebés y de hecho el llanto cuando son bebés es muy importante porque son un montón de mensajes, pero a partir de los 2 años su abanico de emociones se amplía. A partir de los 2 años empieza la construcción psíquica del yo y a los 2 años empieza a ampliarse y, de hecho, los que tenéis hijos y hijas de 2 años o mayores, os acordaréis de que los 2 años son esa etapa de la vida de los niños y las niñas en que ellos explotan muchas veces, empiezan a decir no, destapan como la rabia, es como que se convierten de repente en bebés angelicales, que sí que se enfadan y que sí que se lloraban, sobre todo a través del llanto, pero a los 2 años es como que toma una nueva dimensión, ¿vale? Porque ahí empieza también, ellos empiezan como que ya dominan la herramienta del cuerpo a nivel psicomotriz, también empiezan a expresar a través de sus emociones y su paisaje se hace mucho más rico a nivel emocional y empiezan a diferenciarse del adulto, por tanto empiezan a sentir la autonomía y la autorregulación emocional y entonces, bueno, están experimentando y están ejercitando y están probando pues cómo funciona también todo esto de las emociones, ¿no? Toda esta forma y todo de expresar y de comunicarse con su cuerpo y con su interior a través de las emociones, ¿vale? De hecho, también hay otra fase súper importante en nuestros hijos y en nuestras hijas que es la adolescencia. Como que los 2 años y la adolescencia son los 2 momentos de la infancia, la adolescencia incluyendo la infancia, son las 2 etapas antes de convertirse en adultos o adultas, donde las emociones están como mucho más a flor de piel, como que ellos están mucho más presentes, ¿no? Luego pasan en otras etapas en que se prioriza o el desarrollo prioriza otras partes y otras formas del niño o de la niña, ¿sí? Otros aspectos de la infancia, pero en los 2 años y en la adolescencia las emociones están muy presentes. En la adolescencia también sucede porque la adolescencia es el paso antes de llegar a la adultez. En la adolescencia, una de las características de la adolescencia es que hacen como una especie de revisión de toda su infancia para recolocar y colocar todo aquello que no está colocado para enfrentarse al mundo adulto y a su propia adultez desde un lugar sano, limpio y lo más colocado posible. ¿Sí? Entonces la adolescencia, por eso a veces hay adolescencias mucho más rebeldes que otras, hay adolescencias más expresadas que otras, hay adolescencias que expresan una cosa y hay adolescencias que expresan otra, porque depende también de las vivencias de su infancia. Los que han educado con súper respeto, con súper amor, en escuelas libres, acompañando sus emociones desde que nacieron, no te exime de que la adolescencia no sea intensa. No nos confundamos, ¿eh? La adolescencia va a ser intensa, porque además también juega un papel muy importante, igual que pasa a los 2 años, y es que hay un cambio fisiológico y hormonal muy potente que también hace que desestabilice mucho y que sea mucho más fácil sentirse en desequilibrio constante, porque estás transformando y cambiando. Entonces te lleva a un lugar de mucho movimiento interno que se expresa en lo externo, ¿sí? Pero sin más. Los 2 años, de hecho, la adolescencia se dice que es la segunda adolescencia o que los 2 años es la primera adolescencia. Bueno, seguro que experimentando y con vuestros hijos o observando a vuestros hijos podéis entenderme perfectamente.
Solo decir que está bien que esto sea así y que lo que podemos hacer nosotros no es que intentar que eso no suceda, sino acompañar lo que sí que está sucediendo o va a suceder o puede ser que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a hablar de cómo acompañar esas emociones, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos? Y os voy a hablar de 3 verbos que para mí son muy importantes, o 3 acciones, ¿no? Que para mí son muy importantes, que se materializan en 3 verbos que habréis oído hablar muchas veces y que a lo mejor no sabéis situar, o que no habéis, bueno, como que sí, sabéis de qué va, sabéis lo que significa, pues por lo que significa la palabra, pero yo os voy a intentar profundizar un poco más para poder llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Esas 3 acciones son validar emociones, seguro que lo habéis oído muchas veces, contener, que vamos a hablar porque es importante no confundir con reprimir, y sostener. Validar, contener y sostener son 3 acciones importantes en el proceso de acompañar las emociones de nuestros hijos y nuestras hijas. Y por eso vamos a hablar de ellas en más profundidad. Vamos a empezar por validar. Validar tiene que ver con la parte que os explicaba en el otro vídeo sobre esa etapa del proceso natural de las emociones en el que tú reconoces, identificas y nombras la emoción, ¿vale? Es muy importante que validemos las emociones de nuestros hijos, incluso que estemos, o sea, que sean derivadas, por ejemplo, de un límite, o que incluso su forma de expresar no sea adecuada o no sea respetuosa con el mismo, con el otro o con el medio. La emoción es importante validarla. Lo que a lo mejor vamos a poner es un límite en cómo la está expresando. A lo mejor el origen no nos parece bien y vamos a poder decir, oye, esto es derivado de tal, tal, pero la emoción en sí es muy importante validarla, es muy importante no negarla, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando esto sucede mucho cuando ponemos un límite, ¿no? Y cuando decimos no, decimos una última galleta, venga, va, la última galleta, y damos la última galleta, y se acaba la galleta y ¿quiero otra galleta? Y tú le dices, no, te he dicho que era la última. Nosotros ya queremos que ellos lo acepten así como rápido y fácil. No pasa. ¿Que quiero una galleta? ¿Quiero una galleta? No, te he dicho que era la última y tú has aceptado. Hemos pactado y tú ya te estás enfadando. Hemos pactado y el niño empieza a enfadarse. Hemos pactado que no, que era la última galleta. Bueno, pero yo quiero la última galleta, la última, esta es la última de verdad. Depende de la edad, te van a rogar más o te van a dar más argumentos y depende de la edad te van a decir última galleta, última galleta, última galleta y ya está, y se van a quedar aquí, ¿no? 2, 3 años. Última galleta, y tú que no, y pones un límite. Y tu hijo entra en rabia, se enfada y entra en rabia y monta un pollo. Es muy importante que en este punto muchas veces sucede que como el origen de esa rabieta es un pacto que hemos hecho en el que tú has estado de acuerdo. Ese niño no ha estado de acuerdo, ha dicho que sí porque quería la galleta inmediata, no más. Pero en el que tú has estado de acuerdo, entonces invalida esa emoción que estás teniendo. No, no te puedes enfadar por eso porque tú y yo ya habíamos pactado. O sea que ya te puede estar pasando rápido. O sea, no tiene sentido este cabreo. Estamos negando la emoción. Es cierto, tú has pactado con él, es cierto, le has dicho que era la última, es cierto, él te ha dicho que sí, vale, pero tú le estás poniendo un límite y él está reaccionando a ese límite. Él quiere una cosa, le están diciendo que no y se enfada. Está bien, está bien, valida. Veo que te estás enfadando porque ya te digo que no. Sí, valida, identifica, te estás enfadando, estás sintiendo rabia, nombra, decírselo a él. Puede ser que él, cuando son más mayores, o él o ella, cuando son más mayores ya te digan que te calles, que no digas más, porque a veces les molesta que nosotros identifiquemos sus propias emociones. Bueno, pues desde el silencio, validamos internamente, damos el permiso interno. No hace falta dar el permiso solo verbalmente, es decir, lo puedes hacer verbal, pero sobre todo, y el más importante es el permiso interno, porque es una energía. Cuando nos damos permiso o cuando damos permiso, el otro actúa y muchas veces es energético, no tiene nada que ver con la parte ni racional ni tiene que ver con la parte verbal, porque muchas veces decimos, no, no, si yo ya le permito que se enfade, pero dentro no es cierto, no le permitimos que se enfade, hay una energía de, como te enfades, voy a... ¿no? Entonces el otro ya capta tu no permiso. Entonces,
damos el permiso, te enfadas. ¿Lo habíamos pactado? Sí. Te digo que no, te pongo el límite y tú te enfadas. Vale, pues valida, te estás enfadando. Otras situaciones en que normalmente negamos, pues cuando la forma de expresarlo es desmesurada, ¿no? Pues eso, se ha caído, no se ha hecho nada y empieza a llorar y llorar y permitimos un poco de llanto, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿no? Dentro de la educación respetuosa el llanto es bienvenido, sí. Y cuando lleva mucho rato, bueno, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Valida esa emoción, ¿no? Valida. Sí, estás llorando mucho, te ha dolido mucho. Cuando se caen, cuando se pelean, incluso, por ejemplo, dos niños que se pelean o dos niñas que se pelean, ¿no? Entonces, el que pega o el que agrede, por lo que sea, recibe o se hace daño, o al pegar se hace daño a él mismo, ¿no? Típica situación también curiosa, que entonces vas a ese niño y como que no validas su dolor, no validas su emoción de tristeza, porque es como, bueno, es que tú has pegado, ya, pero ahora estás sintiendo ese dolor, ahora has hecho daño por la herida. Ya, pero él ha pegado, entonces pues no haber empezado. No cuestionamos eso. Él no debería haber expresado así su enfado. Lo ha hecho, se ha caído, se ha hecho daño, validamos también ese dolor y ese llanto y esa tristeza de seguramente no haber conseguido lo que quería, que era hacer daño al otro, porque entonces así expresaba su dolor, etcétera, etcétera. Es importante que validemos, que no neguemos, sea la situación que sea. De hecho, cuando una emoción aparece, ya está aquí. Por mucho que queramos negarla, por mucho que queramos hacer ver que no esté, por mucho que tengamos argumentos a favor de que eso no tiene sentido, está ahí ya. O de que no correspondería, porque oye, encima que tú pegas, encima lloras porque te has hecho daño, o sea, hola, sí, pero ya está ahí. Entonces, qué importante es validar, dar permiso para que esa emoción aparezca y esté. ¿Sí? Todas, como decíamos en el otro vídeo, todas las emociones son válidas, el miedo, la rabia y el enfado, ¿sí? Y la alegría, porque a veces la alegría desbordada también nos molesta, y es como, niño, quieto, niña, estate quieta, no grites. Nos molesta la alegría de los niños y de las niñas a veces, porque a veces a nosotros nos remueven cosas y nos pasan cosas con su alegría. Entonces, también las 4 emociones, ¿sí? Permitimos las 4. Validamos, wow, estás súper excitado, estás muy contenta, wow, te han dado una gran noticia, ¿no? Y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, podemos expresarlo de otra manera, pero validamos la alegría. Qué guay, estás súper contenta. Pero no hace falta que grites. Si quieres, vamos fuera y gritas fuera. O si quieres, bailamos. O si quieres, salta. Pero, ¿no? Estamos en un entorno donde no gritamos. Estamos dentro de casa, o hay un bebé, o hay alguien durmiendo, lo que sea, ¿no? Pero validamos la emoción. Estás contenta, ¿sí? Validar, súper importante. Primer paso. Contener. Vale, esta acción es importante que la hablemos y que la maticemos mucho, porque a veces contener se asemeja o la gente cree que es sinónimo de reprimir y para nada. ¿Sí? Contener tiene que ver con lo que dice la palabra, que es contener la emoción. Los niños y las niñas no tienen la capacidad que tenemos nosotros, racional, de poder ponernos en el lugar de observadores y de poder distanciarnos de la emoción y no identificarnos con ella. De tal forma de, ¡wala! Estoy llorando mucho, estoy muy triste, estoy súper triste. En los niños es muy fácil, sobre todo en pequeñitos, a medida que crecen es diferente, pero bueno, la adolescencia también sucede, que ellos se desborden en su propia emoción. Es decir, que esa emoción se identifican tanto y se sumergen tanto que sea demasiado, ¿sí? Se desborda esa emoción. Seguro que habéis visto niños y niñas llorando desconsoladamente de... No, porque están desbordándose en su propia emoción. Entonces el papel y la función del padre y de la madre es muy importante que sea la de contener esa emoción. Para que os hagáis una idea, una imagen simbólica que a mí me gusta mucho es, imaginaros una olla pequeñita, de estas de calentar leche o de la de calentar café, pequeñita que está en el fuego, ¿no? Y entonces empieza a hervir y empieza a salir la espuma de la leche o empieza a salir el agua hirviendo, las gotas hirviendo de agua. Eso es la emoción que se está desbordando. Pues nosotros vamos a ser una olla más grande
que la vamos a contener, que estará dentro de nosotros y nosotros vamos a contener todo eso que se está desbordando. Todo eso que se está desbordando. Nosotros somos ese contenedor que va a conseguir, o la función de esto final es que ese niño y esa niña se sientan seguras en lo que están sintiendo. Porque a veces cuando están en una emoción y esa emoción es muy intensa y empiezan a desbordarse, empiezan a sentir que algo no está bien. Sentir a papá o a mamá cómo contienen esa emoción, que ahora hablaremos de cómo, pero cómo contienen esa emoción, les va a dar esa seguridad y tranquilidad de, esto está bien. Claro, nosotros nos hemos sentido, hemos tenido golpes en la vida, nos han pasado cosas en las que nos hemos enfadado muchísimo y nos hemos puesto muy tristes. Alguien que ha fallecido o alguna situación en que nos ha entristecido mucho y hemos llegado a lugares emocionales que como adultos podemos contener y sostener a nosotros mismos de esta emoción, pero los niños no. Cuando ellos sienten físicamente, ponerlos en su lugar, cuando ellos sienten que esa emoción se está desbordando y están muy tristes, ellos están experimentando por primera vez o por primeras veces esas emociones y esa intensidad emocional. Eso pasa mucho a los 2 años y eso pasa mucho en la adolescencia. Es como que están experimentando por primera vez y no entienden si eso está bien o está mal, si esto cómo va a acabar. Ellos lo único que sienten es esa emoción, esa intensidad, ese dolor, eso que está pasando. Los padres somos los contenedores, somos esos brazos que contienen ese bebé, ese niño, esa niña que está llorando desconsoladamente y somos esa seguridad, somos esa calma de eso está bien, no pasa nada, estás triste, estás muy triste, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Sí? Somos ese contenedor y es muy importante nuestra función. Hay diferentes formas de contener las emociones y de contener a nuestros hijos. Contener emocionalmente a nuestros hijos. Cuando estamos hablando de una emoción que se está expresando en ese mismo momento, por ejemplo, la rabia, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, el miedo. Cuando un niño por la noche se despierta sobrecogido porque cree que hay un monstruo en su habitación y realmente tiene mucho miedo y va a la habitación o grita, mamá, mamá, y ¿no? Qué importante ese abrazo de tienes miedo. No invalidamos, no te preocupes si aquí no hay ni un monstruo, tú crees que hay un monstruo y eso te ha despertado mucho miedo. Yo estoy aquí. ¿Sí? Contenemos ese miedo para que ese miedo no se le desborde y no acabe evadiéndolo, no acabe escondiéndolo, no acabe cortándolo porque es demasiado lo que está sintiendo. Y una de las funciones principales, aparte de darle seguridad, es permitir el proceso natural de las emociones, porque si no puede ser que se corte. Cuando hay una intensidad emocional, muchas veces necesitamos parar, pero por salud. Si no tenemos a nadie que nos acompañe, por eso también en procesos de adultos muy complejos, por vivencias muy traumáticas, necesitamos que alguien nos acompañe, porque necesitamos que alguien nos contenga y que alguien nos sostenga. Entonces acudimos a un terapeuta o a un acompañante o a un facilitador o lo que sea, ¿no? Los niños, para los niños esa persona, esa figura somos los padres y las madres. Y es muy importante que lo tengamos claro. No dejemos nunca solos y abandonados a nuestros hijos con su emoción. Seguramente muchas de vosotras habéis vivido la experiencia, yo también la he vivido en mis carnes, cuando te enfadabas se suponía que sin motivo o por lo que os he explicado de la galleta, como que ya habíamos pactado y no sé qué, ¿no? Y entras en rabia, entras en dolor y montas una super pataleta y de repente tus padres te decían, bueno, pues cuando se te pase me vienes a buscar. Te quedas ahí solita con tu enfado y cuando se te pase ya me vienes. O te quedas ahí solita con tu rabieta y ya vendrás. Y se iban. Y tú te quedabas sola con esa emoción sin tener a nadie que estuviera sosteniendo, que estuviera conteniendo. Entonces eso, ¿qué hacíamos? Intentábamos que se nos pasara súper rápido, vale, ¿no? Como que súper rápido llorábamos porque queríamos ir con nuestra madre o nuestro padre, porque era como necesitábamos ese feedback, porque si no es muy fácil, es muy doloroso desbordarse a estas edades tan tempranas. Entonces tiene estas dos principales funciones el contener, dar esta seguridad y permitir que gracias a esa seguridad que damos, el proceso natural de la emoción siga su curso. ¿Vale?
formas de contener, como os decía, a través del abrazo, a través del cuerpo físico, ¿sí? Primero, para mí, lo más importante, la principal forma de contener una emoción o de contener a un niño o una niña en una emoción desbordada es la presencia. Muchas veces los niños y las niñas no quieren que les toquemos. Esto os habrá pasado. Pero es que muchas veces, a veces es contraproducente porque están pataleando en el suelo. Pero qué importante es estar allí, presente para ellos, con presencia auténtica, de yo estoy aquí. No te estoy tocando porque a lo mejor no quieres o a lo mejor no lo requiere lo que tú estás expresando, pero yo estoy aquí, presente. No estoy mirando otra cosa, no estoy cocinando, no estoy monta un pollo en el supermercado y cojo el carro y sigo mi camino. No, estoy. No abandonamos nunca un niño en plena expresión de emoción. Nunca lo hagáis. Contenemos con la presencia. Muchas veces cuando hay un conflicto, cuando un niño entra en rabieta porque algo no le ha salido, o se ha peleado con otra niña, o sea, lo que sea, la simple presencia del adulto que va allí sin juzgar, validando, disponible y abierto, el adulto que llega ya contiene. Su simple presencia ya les da una seguridad y una contención en el que entonces ellos como que se recolocan, no se dispersan, no se les va, no se desbordan. La simple presencia de ese adulto, y ya os digo, que no tiene juicio, que no juzga lo que está pasando, que valida, que permite y que está abierto y disponible a acoger lo que sea que está pasando. Y desde ese lugar a poner límites si la expresión es de agresión, ¿sí? Pero a poner límites desde este lugar, de estás expresando una emoción, pero así no. Pero desde este lugar de calma. Cuando un niño está desbordado emocionalmente, tú eres su calma. Cuando un niño está en una rabieta, está en enfado, te está pegando, está en llanto, está... Cuando un niño ya de 10, 12 años, 15, que le pegaría un puñetazo o le pega un puñetazo a la pared, cuando está ya, tú eres su calma. Los padres y las madres somos su calma. No os dejéis arrastrar por su rabieta y por su emoción. Mantenemos nuestra calma. Y si aparece una emoción nuestra, la validamos, le damos el espacio y le decimos, luego te atiendo. Pero nosotros somos su calma. Es importante que nosotros mantengamos ese lugar, ese lugar y esa función de transmitir esa calma, esa seguridad, esa contención emocional para nuestro hijo o nuestra hija. Y pasa muchas veces porque nosotros encontremos ese lugar de paz interna, ese lugar de tranquilidad, de validar todo lo que hay. Cuando a mí me fue muy fácil empezar a hacer esto, bueno, muy fácil, es un proceso, pero me fue fácil empezar a poder contener desde la calma, desde la presencia auténtica, lo que pasara cuando comprendí que las emociones no eran malas y que la expresión de las emociones eran buenas, que eran necesarias y que eran un enriquecimiento en el desarrollo de mis hijos, que era necesario que estuviera, que era necesario que lo expresaran y que era necesario que estuvieran ahí. Cuando yo pude cambiar la mirada sobre eso, para mí me fue fácil, porque entonces me iba allí dispuesta a que pasara lo que tenía que pasar. Ya no necesitaba negar, ya no necesitaba reprimir, ya no necesitaba que pasara rápido. Podíamos tomarnos el tiempo que necesitara cada emoción, cada niño, cada proceso. ¿Sí? Tú eres su calma. Y en un proceso emocional intenso, más que nunca. Recuérdalo siempre. Cuando un niño entre en drama y entre en rabia o entre en llanto o en miedo, tú eres su calma. Siempre.